todos. O sea, que eres de esta. Soy de... Gracias. ¿Esta es la de ayer? Esta es la de ayer. Vale, vale. Esta es la de ayer. Pues Dejarlo para el entonces debate, esa, hombre. sí. Decía buenas tardes a todas y a todos, gracias por estar hoy aquí. Permitidme que empiece recordando a un autor francés poco conocido, pero que tiene una obra muy extensa, que se llama Albert Jacquard, que hablaba de los debates, hablaba mucho de los debates, en muchas de sus obras, hablaba mucho de comunicación, y él decía que consideraba los debates permanentes como el mejor antídoto para la manipulación o contra la manipulación informativa. Bueno, hoy estamos aquí para debatir, estamos aquí convocados por la Cámara de Comercio, al fin y al cabo por los empresarios, para hablar de un tema concreto, pero a la vez polémico y preocupante, ¿no? Antes de nada, es justo agradecer a nuestros anfitriones, al Casino de Pontevedra, la cesión de estas instalaciones donde estamos, y también al Laboratorio Valenzuela, que nos ha hecho la PCR a todos y por ello estamos debatiendo sin mascarilla, todos somos negativos. Y decía que nos congregamos aquí para abordar algún aspecto concreto de la Ley de Cambio Climático, recientemente aprobada en el Congreso, actualmente en trámite en el Senado, que la debe ratificar, y en aspectos tan concretos como el tan traído artículo 18, que habla sobre lo que ocurrirá con las concesiones de las empresas que están ubicadas en la costa, en lo que técnicamente se denomina como el dominio público marítimo terrestre. ¿Qué dice ese artículo 18? Pues en su parágrafo 4 hace referencia a la duración de los plazos de los títulos de ocupación de dominio público en la costa. ¿Qué fija este apartado? Pues señala que no se podrán superar los 75 años que figuran en la Ley de Costas de 1988 y en la Ley de Patrimonio del año 2003. Y precisa que serán nulos de pleno derecho, y esta frase es importante porque aquí radica gran parte de la polémica, serán nulos de pleno derecho, decía, los actos administrativos dictados en incumplimiento de lo previsto en este artículo. ¿Qué pedían varios grupos políticos? ¿Qué decía en su informe el Consejo de Estado? ¿Qué dicen también muchas empresas? Pues que tal y como está redactado existe la posibilidad de que sea retroactivo lo que dice este artículo, el fondo de ese artículo, estos 75 años máximos de concesión. Se pedía que se redactase de otra manera, que sería más o menos esta, que serán nulos de pleno derecho los actos administrativos que se dicten, y no dictados, en incumplimiento de este artículo. ¿Por qué es tan importante este matiz? Bueno, porque hay un acto administrativo posterior al que cita el artículo, que es, repito, la Ley de Costas del año 98 y la Ley de Patrimonio del año 2003, que es lo ocurrido y publicado en el BOE el 29 de mayo del año 2013, que fue una modificación de la Ley de Costas y que en su artículo segundo, esa modificación, establece una prórroga extraordinaria para las concesiones ya existentes. También se preveía expresamente la aplicación de esta prórroga a aquellos que, sin ser concesionarios, sí son titulares de un derecho de ocupación y aprovechamiento del dominio público marítimo terrestre. El plazo máximo de esta prórroga extraordinaria se fija, repito, 2013 en esa modificación de la Ley de Costas del 88, en 75 años. Aquí es donde entraría la prórroga, por ejemplo, de ENCE, que se da al amparo de esta posibilidad extraordinaria y se da por un plazo de 60 años. El máximo eran 75, que son los mismos que prevé la Ley de Patrimonio como máximo en la primera concesión. Repito, este artículo, este cambio de la Ley de Costas del 29 de mayo del 2013 no está citado expresamente en ese 18.4 de la Ley de Cambio Climático. Es cierto que el Gobierno ha reiterado en numerosas ocasiones que su intención
no es la retroactividad, ni en este artículo ni en cualquier otro de la Ley de Cambio Climático. Así lo han dicho, y recientemente la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha dirigido por escrito una carta contestación a otra carta de la Xunta, en la que hablaba de cuál es realmente, según el Ministerio, repito, la repercusión de esto que estamos hablando, de estas concesiones teóricamente afectadas. En esa carta decía que en Galicia existen 133 instalaciones susceptibles de esa prórroga extraordinaria. De estas 133, 49 han sido ya solicitadas. Y de estas 49 que han sido solicitadas, 29 están otorgadas, 18 en tramitación, una ha sido denegada por petición de la Xunta. Todas estas prórrogas extraordinarias necesitan un informe vinculante de la Xunta, y una ha decaído tras haber renunciado su titular. 49 de 133. Otras 45 han vencido sin que se haya solicitado una prórroga, y 39 siguen en plazo para pedir esa prórroga extraordinaria. Hasta aquí la breve exposición de dónde nos encontramos, y para hablar de las repercusiones reales o de las consideraciones que cada uno tenga que hacer respecto de esta polémica, contamos hoy con Juan Manuel Vieites Baptista de Sousa. Empiezo por mi izquierda, el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia y secretario general también de ANFACO, una de las asociaciones que aglutina empresas que directamente se han visto contempladas en esta polémica. Más a mi izquierda está Paloma Castro Rey, diputada socialista en el Parlamento de Galicia, exconcejal aquí en Pontevedra, sobradamente conocida aquí en Pontevedra también, y miembro de la Comisión de Medio Ambiente en el Parlamento Autonómico, así como de otras comisiones también, pero en concreto de esta de Medio Ambiente. Y al final de la mesa, o del escenario en este caso, tenemos a María del Carmen Bouso, que es la secretaria general técnica de la Consellería, y es muy importante la presencia aquí de la Xunta de Galicia, porque os recuerdo a todos, aunque ya lo sabéis, que la Xunta ha anunciado expresamente su intención de elevar al Tribunal Constitucional esta Ley de Cambio Climático por considerar que este polémico artículo del que estamos hablando y del que vamos a hablar es inconstitucional, atenta contra derechos fundamentales adquiridos por los concesionarios en la costa. Bien, para hablar de todo ello, el formato elegido es una primera intervención de 5 minutos. Vamos a ser ligeramente flexibles en esta primera intervención, solo en esta primera intervención, de cada uno de los tres, para que expongan respecto de esta cuestión lo que consideren oportuno. A partir de ahí abriremos turnos de 59 segundos, que serán exactos de 59 segundos, entre otras cosas porque nos apagarán los micrófonos al pasar ese tiempo, y os pido que si alguno tiene que interpelarse o que intervenir a raíz de algo que escuche, que por favor pida la palabra, e iremos arbitrando turnos e iremos introduciendo también cuestiones siempre en torno a esta ley de cambio climático. Repito, una ley muy importante que nos va a cambiar muchos aspectos de nuestra vida ordinaria y del funcionamiento de nuestras empresas también, y contra la que, en principio, bueno, muy pocos dudan de que sea necesaria. El cambio climático hoy día es muy poco cuestionado, es decir, existe un cambio climático, y arbitrar las consecuencias de ese cambio climático para controlarlas es algo que están haciendo todos los países. Pertenecemos a un grupo de países llamado Europa, y Europa fija unos objetivos y recomienda a cada país que reglamentariamente, normativamente, hagan lo que consideren, construyan un camino, el que consideren oportuno, para llegar a tiempo a esos objetivos. Insisto, un primer turno de 5 minutos, la cuestión, bueno, la he expuesto lo más sencilla que he podido, ahora la complicaréis vosotros todo lo que queráis, y ya que estamos hablando de una ley aprobada por el Gobierno recientemente, quiero que el primer turno de palabra
sea para la representante, en este caso, del Partido Socialista en el Parlamento de Galicia, Paloma Castro. Adelante. Muchas gracias. Y gracias también por invitarme a este acto. Y gracias por Valenzuela también por las pruebas y por irme más tranquila sabiendo que soy negativa, ¿no? Bueno, yo quería iniciar un poco cogiendo el testigo de cómo terminó la intervención inicial en relación a la importancia que tiene este proyecto, esta ley de cambio climático. Esta ley de cambio climático no podemos olvidar que responde a un compromiso establecido por nuestro Estado español, tanto un compromiso internacional como un compromiso europeo firmado en el tan conocido Acuerdo de París. Y supone, por tanto, una oportunidad pues, desde el punto de vista económico de modernizar nuestro país y también desde el punto de vista social, de facilitar esta modernización y esta transformación hacia una distribución más equitativa de la riqueza basada en este proceso de descarbonización. No insisto, es una ley muy importante, viene a orientar unos objetivos y una planificación cara a esa transición energética, pero tanto a la descarbonización, como hablábamos de energías renovables, eficiencia energética, combustibles, y responde claramente pues, el compromiso que tiene este Gobierno del Estado pues, con el cambio climático y la conservación del medio ambiente. Este es el primer objetivo y además no podemos tampoco olvidarnos que dentro de este objetivo hay que aplicarlo a una estrategia de transición además justa para que nadie se quede en el camino y para que además esta transformación socioeconómica que iniciamos pues eso, no deje a nadie atrás. Quiero insistir en que esto es una ley general, es una ley de principios, una ley de lucha contra el cambio climático y que después va a ser desarrollada en diferentes ámbitos, como hablaba, pues en el ámbito de las energías renovables tendrán que hacerse leyes específicas que concreten o que vengan a modificar las anteriores, adaptándolas a estos nuevos criterios medioambientales. Así también la ley de costas actual tendrá que ser modificada partiendo de estos principios de conservación del cambio, de lucha contra el cambio climático que establece esta ley general. Insisto, porque es muy importante que esta ley supone un marco jurídico general que además no viene a atacar para nada las actividades humanas vinculadas a nuestro litoral, sino al revés, que las viene a encuadrar dentro del respeto al medio ambiente y del respeto a nuestras costas. Quiero insistir en que el mayor peligro para nuestras costas, el mayor peligro para la actividad costera que existe en nuestro territorio, no es esta ley de cambio climático, sino que es el cambio climático. El cambio climático valorado además cuantitativamente hace unos meses, a principios de este año, el informe de la Xunta de Galicia emitió un informe que podía suponer un coste económico de 400 millones de euros en los próximos 20 años. Por tanto, creo que sería una irresponsabilidad ignorar esto por parte de las diferentes administraciones, que somos las que tenemos que tomar medidas necesarias para adaptarnos y protegernos ante esto, porque si no las consecuencias del cambio climático pues, serán irreparables. El espíritu de esta ley, por lo tanto, es esta resiliencia con estos espacios e integrar a las personas y a esta actividad marítimo-terrestre, esta industria maralimentaria, dentro de las transformaciones que son necesarias para poder luchar contra este cambio climático al que me refería. Y centrándome en este artículo 18, en concreto en el 18.4, pues yo creo que estamos haciendo un debate totalmente falaz y falto de rigor. Yo creo que mantengo que esta ley no prevé la eliminación de ningún tipo de edificación, ni discute que la costa sea el lugar adecuado para desarrollar esas actividades económicas, porque sabemos que están perfectamente ligadas, indisolublemente ligadas al mar, y por tanto no viene a provocar el cierre de las mismas. Lo único que prevé es, como decía anteriormente, que se rijan por un procedimiento y unos controles que es lógico dentro de toda la seguridad jurídica que exige un Estado de Derecho, y además teniendo en cuenta que lo principal es la protección además de nuestra costa, ¿no? Como nuestro bien común. Por tanto, insisto, no viene a modificar ningún tipo de ley específica, porque tanto la ley de costas como el reglamento que la desarrolla, como la modificación operada en el 2013 o como la ley de patrimonio del Estado, todas mantenían los 75 años como límite de la concesión. El resto son diferentes interpretaciones jurídicas. Por tanto, creo que además de forma maliciosa y errónea, porque lo único que se está generando es un debate que está desincentivando la posible inversión en este sector y creando pues, determinados conflictos que creo que se tendrían que dejar para una ley posterior, para un debate sobre una futura ley de costas que se va a producir en un futuro corto, lo sabemos porque es necesario adaptarla a esta nueva ley de cambio climático,
Vasco, y que ese sí que es el momento para el debate, ese sí que es el momento para aunar posturas, para que el sector marindustria esté presente en las mismas y todo se haga desde el diálogo por la importancia que tiene en nuestra industria costera gallega. Nosotros desde el PCDG lo sabemos de primera mano, lo pusimos en conocimiento del Gobierno central en múltiples ocasiones, porque sabemos que el sector marindustria alimentario en Galicia es la esencia de nuestro territorio, ya no solo a nivel económico, sino también a nivel cultural y como un referente de nuestra tierra. Perfecto, ha respetado el tiempo absolutamente exacto. Perfecto, sí. Y nos ha dado una noticia, porque una de las cuestiones que se vinculaba a esa polémica era la interferencia que podía hacer ese artículo 18.4 en la Ley de Costas actual y en la modificación del 2013. Bueno, Paloma ha dicho que la intención es hacer una modificación más global, más importante de la Ley de Costas a futuro. Bueno, pues es algo para mí nuevo. Hemos escuchado la intervención de la representante del partido que gobierna en España. Me gustaría que la segunda intervención fuese la representante de la Xunta de Galicia, porque recuerdo que la Xunta de Galicia ya ha anunciado la intención de elevar al Tribunal Constitucional la aprobación de esta ley. Así que, María del Carmen Bouso, tienes la palabra. Muchísimas gracias. Gracias por haberme invitado, gracias por la posibilidad que tengo de clarificar este debate. Coincido con Paloma única y exclusivamente en que una ley de costas debe modificarse a través de otra ley que modifique expresamente la ley de costas y no a través de una modificación de una ley de cambio climático con la pretensión de que ese cambio climático nos da fundamento para modificar la ley de costas. Falta la verdad, porque nadie discute que la duración de las concesiones nuevas en cualquiera de las leyes, ahora lo explicaré, ni que la duración máxima de la prórroga extraordinaria es de 75 años. Querida Paloma, ese no es el debate. El debate es desde cuándo se computan esos 75 años. Creo que hay que ser clara. Creo que un poder público, creo que cuando un gobierno quiere hacer una ley, lo tiene que hacer con transparencia, con rigor y explicando lo que quiere hacer. Eso es muy importante la seguridad jurídica. Legítimamente cualquier gobierno puede y debe tratar de buscar el interés público a través de los mecanismos correspondientes. Para eso llega el gobierno, pero tiene que hacerlo diciendo la verdad. En este país, en el año 1988, se dice que la duración de las concesiones nuevas desde 1988 va a durar 30 años. Y se dice que todas las concesiones anteriores, que podían tener un plazo de duración enorme, también van a tener 30 años, computadas desde el año 1988. Lo dice el PSOE en su ley. En el 2018 eso significaba que todas y cada una de las concesiones, que todas y cada una de las actividades económicas que estaban en toda la costa española se iban de la costa española. La inseguridad jurídica que dio lugar a esa ley hizo que el legislador directamente y legítimamente modificase directamente la ley de costas. Pretendió dar seguridad jurídica y estabilidad y con toda claridad volvió a diferenciar entre las concesiones nuevas, las que se otorguen desde el año 2013, van a tener una duración máxima de 75. Paloma, nadie lo pone en duda, todos somos capaces de leer el artículo 66 de la Ley de Costas, todos y cada uno de los que estamos aquí. Pero en un artículo diferente, sin incluirlo en la Ley de Costas, reguló una prórroga extraordinaria que podía durar hasta 75 años. Pero la prórroga extraordinaria no es solo que puedes durar hasta 75 años, es que el legislador dijo, esos 75 años se computan desde que usted, concesionario, pide la prórroga extraordinaria de la concesión y se une al tiempo de concesión inicial. Lo dice el legislador. ¿Al PSOE no le gustó? Claro que no le gustó, porque modificaba su ley. ¿Y qué hizo el PSOE? Legítimamente también. Nosotros creemos en los instrumentos legítimos. Se fue al Tribunal Constitucional y le dijo al Tribunal Constitucional, esta prórroga extraordinaria no me gusta,
porque computando 75 años desde que se pide, como dice el legislador, me voy a cargar el dominio público, el uso público del dominio público, porque voy a conseguir que una concesión pueda estar más de 75 años y además vulnero la ley de patrimonio porque yo la he aprobado y ha dicho que ninguna concesión puede durar más de 75 años. ¿Sabes qué dijo el Tribunal Constitucional? Le dijo, señor Psoe, no tiene razón. No, no tiene ninguna razón. En primer lugar, lo único que vulnera el uso público del dominio público marítimo terrestre son las concesiones a perpetuidad. Y en segundo lugar, puedes leerla, cuando quieras te doy el fundamento de derecho a la sentencia. Mi única pretensión es hablar de datos objetivos. Dice, el legislador de costas posterior al legislador de patrimonio es libre para establecer la duración que estime conveniente de la prórroga extraordinaria. Llegó el reglamento de la Ley de Costas y se dictamina por el Consejo de Estado. El Consejo de Estado tiene que analizar los artículos de la concesión nueva, la posterior a 2013 hasta 75 años, y tiene que analizar los artículos del reglamento que regulan la prórroga extraordinaria de 75 años, solo la prórroga, repito, solicitada desde la solicitud y, por lo tanto, que se suma a la anterior. El Consejo de Estado le hace un reparo, pero no a la prórroga extraordinaria, le hace un reparo al reglamento, porque en las concesiones nuevas le dice usted, los 75 años me los tiene que decir muy clarito, porque es el límite máximo que ha establecido el legislador para las concesiones nuevas. Para la prórroga extraordinaria es cierto que usted pudo haber sido más claro, porque aquí hay muchísimos regímenes, pero es claro, dijo el Consejo de Estado, que el legislador dice que esa prórroga extraordinaria, nos guste o no nos guste, es de 75 años desde la solicitud. Lo dice. Sentencia del Tribunal Constitucional, dictamen del Consejo de Estado, pero llega el Gobierno otra fuera vez. de tiempo. Hay un margen, te dejo que termine si quieres. Pero ya me llegué al tiempo, ¿verdad? Es lo que me estás diciendo. Sí. Bien, voy a tratar de resumir porque la verdad es que me conozco el tema, conozco los datos objetivos, me he estudiado las sentencias y me duele que se pueda jugar con un sector económico como el que ha hecho puntero a Galicia, el que sigue viviendo en la costa, el que necesita una seguridad jurídica de sus concesiones, el que ha hecho una inversión sabiendo que tenía un plazo regulado por el legislador, que ahora llegue una ley y que me diga que no se modifica retroactivamente. ¿Por qué? Porque va a volver a decir que las concesiones nuevas posteriores al 2013 duran 75 años. El artículo, vuelvo a repetir, el artículo 66, ¿esa es la finalidad del legislador? Lo dudo. Lo que está diciendo es que todas y cada una de las concesiones y todas y cada una de las prórrogas van a durar 75 años, no es ninguna novedad, computados desde el título inicial de la concesión. Por lo tanto, si te parece, Paloma, repito, ya me voy. No es verdad que no hay eficacia retroactiva. La hay clarísima. A los concesionarios que han tenido una prórroga extraordinaria se les acorta el plazo de la concesión. A los que no lo han pedido se les acorta el plazo futuro de la concesión. Y los actos ya dictados los declara retroactivamente nulos. Perdón. Bien, pues perdón. No, me lo digo porque vamos a tener tiempo de debatir, aún con tramos de un minuto, pero vamos a tener tiempo de debatir. Sí que tenemos que escuchar antes la voz de la empresa, representada por el presidente de la patronal gallega de la empresa, que ha sido durante estas últimas semanas especialmente activo en la interpretación de la ley, de la polémica con el artículo 18.4 y sobre todo en el análisis de las posibles consecuencias a juicio de la patronal gallega de lo que esto puede traer. Adelante, Efectivamente, Juan. muchas gracias. Yo, en principio, me gustaría agradecer a la Cámara de Comercio de Pontevedra la posibilidad que nos brinda hoy de estar aquí, agradecer tanto a la Xunta de Galicia como al PSOE de Pontevedra, pues realmente, y la diputada, por poder debatir un tema que es de máxima importancia para el complejo Marindustria, pero yo no diría solo para el complejo Marindustria, yo para todas las industrias que están en el litoral, algunas con unas casuísticas diferentes, porque esto, el enfoque no es solamente para el complejo Marindustria, que vivimos de eso, del mar, pero también, por ejemplo, para la depuradora de Vigo, por ejemplo, por poner una sobre el terreno, ¿no? Entonces, quiero decir en este sentido de que efectivamente nadie duda de la importancia de la ley, de
del papel que tiene que jugar y de dejar el territorio sostenible de cara al futuro, a las generaciones futuras. Nadie duda de este tipo de cuestiones. Los que llevamos ya bastante tiempo, efectivamente necesitamos, sobre todo el mundo empresarial, necesita marcos jurídicos claros, donde pueda desarrollar su actividad, donde pueda desarrollar inversiones, donde se pueda crear futuro y crear empleo. Desde ese punto de vista, bueno, pues como esto empezó en el año 2019 queriendo modificar el artículo 135 de la Ley de Costas, y en aquel momento, en aquel noviembre del 2019, pues realmente hubo un debate muy importante, el Ministerio echó abajo la modificación de la Ley de Costas. Y entonces dio un giro hacia la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, ¿no? Ahí, bueno, pues efectivamente yo que estuve con la ministra y con Gonzalo Caballero en una reunión en Madrid, se me dijo que no tuviéramos ningún tipo de problema, etcétera y tal, no sé qué. Al día siguiente yo fui al ministerio y estuve con la propia directora general Oñoro, estuve también con los servicios jurídicos del propio ministerio y la cuestión fue, es que en la línea paisajística del dominio público marítimo terrestre no quiero ver ninguna industria. Claro, dicho esto así, yo le dije, oiga, pero mire, era una persona joven y tal, y yo le dije, mire, hay empresas ahí que llevan más de 150 años. Hay algunas empresas que cogen el agua de mar más contaminada y la echan después sin contaminar, que la propia la depuran y la echan al mar otra vez bien, en el fondo de la ría de Vigo, por ejemplo. Entonces, ella dijo, no, pero esto no, porque esto hay que mandar todo a polígonos industriales. Bueno, el complejo Marindustria necesita del mar para sus actividades, para la limpieza del pescado, para, en fin, las casuísticas son muy diferentes, ¿no? Entonces, la enorme preocupación que se creó en el complejo Marindustria fue fundamentalmente por ese recrudecimiento de los requisitos y la duración aplicable a las concesiones y sus prórrogas. Efectivamente, tiene razón bien Carmen Bouso cuando habla de que es desde el primer día. No es cuando tú pides la prórroga, sino desde el primer día. Por lo tanto, ejemplo concreto. Una de las empresas de acuicultura nuestras, resulta que desde el Ministerio le dijeron que le daban 2 años y medio de renovación de la concesión. Claro, recurrió y tal, y bueno, después de todo este alboroto que se montó con la ley de cambio climático, el artículo 18.3 y 18.4, a las semanas le dieron 38 años. Eso es una inseguridad jurídica total. Y estoy hablando de una empresa de acuicultura como Tres Mares, ya para poner nombres. Claro, yo me extraña que realmente se plieguen los alcaldes del propio partido que estuvieron conmigo y alguna moción yo presenté, por ejemplo, en la Isla de Arosa, en CEE, en Camariñas, y que los cuales estaban en contra totalmente del 18.3 y del 18.4. ¿Por qué? Por la inseguridad jurídica que transmitía, por la paralización de inversiones que se estaban produciendo, por la restricción que se estaba produciendo en la economía del litoral y que, por lo tanto, bueno, pues desde ese punto de vista había mucho de ideológico y estaba cambiando la ley de costas. Estaba interfiriendo en otra ley. Esta ley estaba interfiriendo en otra. Y, por lo tanto, eso es claro y en botella. O sea, no tenemos que ser muy... Y las casuísticas que tiene el complejo Marindustria son de tal envergadura sin existir ningún tipo de impacto medioambiental, ni paisajístico, ni problema asociado. Por lo tanto, yo creo que estábamos hablando de que se ha puesto una ley muy ideológica, no digo que en otros términos pues esté muy bien. Bueno, ya si puede... Te informo, Juan, que si quiere después le cuento lo que me dijo Esquerra Republicana de Cataluña o Bildu, que yo hablé con ellos, y porque el PSOE y Podemos pues le dijeron que tenía que votar a favor. Entonces eso se lo cuento después porque yo hablé con ellos también. Bien, pues introducido por nuestros 3 contertulios, arrancamos el debate con esta modalidad que os explicaba de 59 segundos para ir introduciendo elementos. Está claro y simplemente por añadir a todo lo dicho un matiz más,
El Gobierno, el Ministerio de Transición Ecológica, ha recordado en estos últimos días, a raíz de toda esta polémica, dos cosas. Una, cualquiera que tenga derecho a solicitar una prórroga extraordinaria la puede solicitar, y de ahí que 49 de las 133 instalaciones que dice el Gobierno, no sé si coincide con vuestro censo o no, pero que son susceptibles de pedirla, ya la han pedido, y, recuerdo, 29 están otorgadas. Y dos, ha dicho, si tu concesión caduca, nada te impide en la ley pedir otra nueva concesión en la costa. Son dos cosas que han dicho en las últimas semanas y que introduzco en el debate y te paso, Paloma, el primer turno de intervención por alusiones. Sí, ya levanté así la mano para que me pasases. Adelante. Sí, a ver si me da tiempo. Bueno, en principio yo quería contestarle a la señora Busch que realmente las leyes son interpretables porque si no la figura de los abogados no existiría. Y a lo mejor yo también me leí las sentencias, yo también soy jurista, las entiendo y perfectamente puedo entender, tanto yo como la Abogacía del Estado, así elaboro informes, que esa ley desde un primer momento mantenía los 75 años desde el momento del inicio de la concesión, porque así lo entiende también la Abogacía del Estado, porque sí que es verdad también que la ley del año 2013 fue hecha con esa inseguridad jurídica, fue hecha sin determinar concretamente porque se querían agarrar a esa posible interpretación según le conviniese y sobre todo según la empresa que fuese orientada directamente. Así no hicieron lo mismo en la ley gallega de puertos sí que establece el límite a la concesión en zona de puertos de Galicia de 50 años y además sí que establece desde el inicio de la primera solicitud, desde que se inicia la prórroga. Ahí sí que concretan. En la del Estado no querían, de forma intencionada, pues querían dejarlo un poco más ambiguo y eso que da lugar a los problemas que estamos teniendo en este momento de interpretación. Se acabó. Turno para María del Carmen, si quieres contestarle directamente o no, o introducir un... Yo, por supuesto, que quiero contestarle. En un minuto, ¿eh? El único informe que señala lo que tú dices, Paloma, es un informe del Servicio Jurídico del Ministerio de Fomento absolutamente interpretativo en el año 2019 y que en su fundamento comete el error de incluir como fundamento de su interpretación aquella parte del Consejo de Estado que habla de las concesiones nuevas y no la de las prórrogas extraordinarias. Me lo he leído. El fundamento de la Abogacía del Estado es una remisión errónea al dictamen del Consejo de Estado. Con respecto a la relación de concesiones afectadas, decirte que el Ministerio, cada vez que nos envía una carta, cambia las cifras. No son las mismas las cifras que nos dio en el 20 y no son las mismas las cifras que nos dio en el 21. Pero además, una cosa parte de una frase que has dicho tú, concesiones susceptibles de prórroga. Otra, encerrona del Gobierno. Concesiones susceptibles de prórroga no son todas las concesiones que están. Ellos han determinado que solo aquellos que consideren que necesaria e impepinablemente pueden estar en el dominio público. Con lo cual, solo acuicultura, ni conserveras, ni cocederos, ni depuradoras. Eso lo ha dicho el secretario de Estado. Nosotros lo tenemos por escrito. Perfecto. Sobre esta cuestión, Juan, no sé si coincides o no con todas esas empresas, digo con la cifra, ¿no?, de empresas que son susceptibles de solicitar una Bueno, es que las empresas son todas. Hay que saber que realmente las concesiones se cumplen, tienen una fecha, caducan y hay que volver a renovarlas o volver a pedir una nueva concesión. Por lo tanto, implicadas en este sistema va a estar todo el mundo. Todas las empresas están del complejo Mar Industria. De ahí que realmente, y yo ya estoy hablando con algunas, que lo tienen para el año 28, otras para dentro de 2 años, otras para el 42, porque la gente ya está preocupada. Y cuando tú realizas una serie de inversiones, tienes que tener esa seguridad jurídica. Yo siempre digo que la seguridad física versus seguridad jurídica, porque si no, realmente estás haciendo un pan con tortas. Entonces, desde ese punto de vista, yo y el complejo Mar Industria, por ejemplo, está claro que quiere proteger la costa y nuestro medio marino y es importantísimo para nosotros porque vivimos de ello, ¿no? Y por lo tanto, bueno, yo creo que pedir otra concesión significa otras condiciones. Bueno, en cualquier caso, bueno, adelante, Paloma. Quería continuar un poco porque me quedé sin la segunda parte, que es la voluntad que existe por parte del Estado de conservar el sector marindustria gallego, porque es consciente de la importancia que tiene en nuestro territorio como uno de los factores económicos fundamentales y por eso ya se vio en la actitud que está manteniendo prorrogando todas las solicitudes hasta ahora que se hicieron y además que existe también la posibilidad, como hablabais antes,
antes de solicitar una nueva concesión. Por otro lado, toda aquella industria que tenga una vinculación directa con el mar y que necesite del mar. Puedo poner rápidamente así el ejemplo de la ría de Bilbao. A un margen de la ría de Bilbao, en su día se sacó de allí mucha industria que no tenía ningún vínculo con el mar y que no tenía por qué estar allí. Y sigue siendo uno de los principales motores económicos de España, Bilbao, y sigue existiendo allí industria, pero no la vinculada directamente con el mar, que es lo que nos pasaría aquí y a la cual el Estado está comprometido a mantener en el sitio donde está, porque es necesario para que se mantenga aquí, como dije, forma parte de nuestra identidad. Carmen, pedías la palabra. Sí, me parece importante matizar una cosa cuando refiere la diputada del PSOE que el Gobierno está informando favorablemente a las concesiones. Las prórrogas extraordinarias las está informando, perdona, con el criterio restrictivo. Es decir, todas y cada una de los informes de costas del Estado han sido computando los 75 años de la prórroga extraordinaria desde el inicio del título concesional. Yo tengo relaciones, diferencias, a veces son de 2 años. En otro caso, la diferencia entre lo que le correspondería con la prórroga extraordinaria y la prórroga que le da el Estado le da hasta el 29 cuando le correspondería hasta el 2069, le da hasta el 2024 cuando le correspondería hasta el 2058, le da hasta el 2024 cuando le correspondería hasta el 2058 y así sucesivamente. Es que es muy fácil decir, yo no le doy efecto retroactivo, porque lo que la ministra quiere decir es, yo le estoy dando el efecto que siempre le di, por eso no le doy el efecto retroactivo. Lo que ocurre es que la ley de ahora mismo dice una cosa clarísima y usted está modificando la ley para decir lo que usted quiere. No le digo que no, porque es verdad, pero esas no son las reglas. Cumplimos el tiempo. Juan, y te pregunto a ti, empresas afectadas por ese cambio de criterio a la hora de la prórroga extraordinaria, que sea más larga o más pequeña, Sí, que están paralizando proyectos, inversiones, a la espera de que todo este panorama se clarifique. Nosotros conocemos algunas de las empresas que ya se han ido incluso a Portugal, alguna del complejo Mar Industria. Pero bueno, yo creo que la vocación de la empresa gallega es quedarse en su territorio. Nosotros queremos crear riqueza aquí, queremos estar aquí, queremos un tono inmejorable y tranquilizante para desarrollar nuestra actividad económica y, por lo tanto, la ocupación de la costa está muy bien, hay que tratarlo, pero con el sector Mar Industria. Entonces, bueno, en ese sentido, yo creo que normas abiertas y subjetivas no ayudan a este tipo de cuestiones. Y las consideraciones que se han hecho, y bueno, y lo estamos viendo ahora por el secretario de Estado y por la propia ministra, que incluso escribe en gallego, ¿no? Que realmente lo que hacen es realmente esa restricción que se está comentando ahora totalmente, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente era 75, pero se nos estamos quedando ya en muchos menos años, ¿no? Entonces, de aquí en adelante, bueno, pues hay que buscar esa concertación y, bueno, Galicia, la cuestión del mar no es un tema menor, ni un tema jurídico, es casi una religión. Lo dejamos aquí. Paloma, Creo que es algo positivo, tal y como ¿no? estamos. Algo positivo que escriban, o sea, que se escriban el gallego, que estén centrados en este momento en Galicia, porque eso yo creo que refleja un poco la importancia que le quieren dar y que realmente la intención que existe por parte del Gobierno del Estado. No creo que yo creo que da mayor inseguridad económica a las empresas este debate falaz y erróneo que se está generando. Eso sí que es lo que está dando estabilidad y yo creo que está siendo mucho más perjudicial que la aprobación de la ley del cambio climático, porque además se mantuvo eso en muchísimas ocasiones, tanto el secretario de Estado como la ministra mantienen la necesidad de incentivar la economía gallega, entienden que el sector Mar Industria es uno de los sectores fundamentales de nuestra economía y entienden que esto no tiene por qué ser, y no tienen esta intención que se está ahora dando. Yo entiendo también que la conservación del litoral pasa pues, por eso, por aquella industria, por una transición económica energética justa y eso implica que aquella industria que no esté relacionada con el mar pues, pueda colocarse en un polígono industrial. Paloma, te doy un tiempo extra porque te quiero hacer una pregunta concreta. Los periodistas tenemos un análisis muy simple de las cosas y a mí me llama particularmente la atención que si realmente la intención del Gobierno no es la retroactividad en esta ley y en este punto concreto, y lo que se pedía era tan concreto como cambiar un tiempo verbal, haya sido tan cerrada la posición del Gobierno para no cambiar ese tiempo verbal. ¿Qué ha pasado?
pues los informes, los jurídicos que asesoran a nosotros, estuvimos allí hablando de eso también y manteniendo esta conversación, y de los jurídicos que asesoran al texto legislativo, los que lo orientan entienden que no afecta, y además es que el principio de retroactividad de las leyes es un principio constitucional, el artículo 9.3 de la Constitución lo dice, y también es que, como dije al principio, es una ley general no puede modificar una ley específica, por tanto, no pretende modificar la ley de costas porque siempre se interpretó desde este punto de vista que la ley de costas está en consonancia con esta nueva ley de cambio climático. Carmen, con independencia de lo que te introduzco una pregunta también. Hay una intención manifiesta de recurrir ante el Tribunal Constitucional. Esto implica, lo digo porque lo desconozco, medidas cautelares que pueden paralizar la aplicación de la ley o parte de la aplicación de la ley, ¿o no? Te contesto ahora. A mí me gustaría tomarle la palabra a la diputada del PSOE y que me explique. Y quiero llevarme esa contestación a la Consellería. Me estás diciendo que no afecta a la ley de costas y que no afecta, por lo tanto, a la ley que modificó la ley de costas. ¿Me quieres decir que entonces el plazo de la prórroga extraordinaria sigue siendo de 75 años computados desde la solicitud de la prórroga? Es la contestación que quiero que me hagas, porque entonces la consecuencia ineludible es que sí es retroactiva. Las leyes no pueden ser retroactivas salvo que dispongan lo contrario, ¿vale? En este caso sí que se establece claramente la retroactividad. La retroactividad no la digo yo, la ha dicho el Consejo de Estado, el Consejo Consultivo de Galicia, lo ha dicho el Consejo de Estado en el caso de vuestro dictamen, lo ha dicho la Asesoría Jurídica General y parece que los asesores jurídicos del Parlamento van en contra del Tribunal Constitucional, en su sentido literal, van en contra del Consejo de Estado, van en contra del Consejo Consultivo y, por supuesto, en base a esos informes que establecen claramente que la única finalidad de esta ley es acortar el plazo de duración de las prórrogas extraordinarias, que eso vulnera el principio de seguridad jurídica, prohibida esa irretroactividad por la Constitución, por supuesto que vamos a recurrir esa ley. Otra cosa será, por supuesto, lo que diga el Tribunal Constitucional, pero creemos fervientemente en eso. Te amplío 10 segundos para que en 10 segundos me digas, insisto, ¿caben las medidas cautelares una vez presentado el recurso? Las medidas cautelares se solicitan, en el caso de que recurra el Tribunal Constitucional, van de suyo, en tanto no se justifique cuáles son los perjuicios mayores o menores. En el caso de una comunidad autónoma tiene que justificar ante el Tribunal Constitucional que los perjuicios que ocasiona la aplicación de la ley, Por tanto, hasta donde tú conozcas, ¿solicitaréis medidas cautelares? Por supuesto. Ajá. Es que solicitar medidas cautelares es solicitar que todo permanezca como está, que no ha causado daños al medio ambiente, no ha causado daños a la costa, ha dado estabilidad a todos los concesionarios, ha permitido seguir con su actividad económica. Mi pregunta es, ¿qué ha hecho de malo Galicia? ¿Qué han hecho de malo todas las concesiones de las industrias? ¿Dónde hay un retroceso del mar por una industria? Y si lo hubiera, lo lógico sería decir que ya no hay más concesiones. ¿Qué ocurre? Que a uno se lo saco a pesar de que va en contra del cambio climático, pero se lo doy a otro. ¿Para qué? Acortamos las concesiones. Las empresas, la patronal, la CEGA en este caso, supongo que jurídicamente está estudiando también este proceso. No sé si se adherirá al recurso de la Xunta, hará uno propio o simplemente dejará transcurrir. Bueno, nosotros en este caso hemos estado trabajando con la Xunta de Galicia también, pero también con el Ministerio, o sea que hemos estado con el Ministerio trabajando. Nosotros lo que no queremos son actos de fe. Los actos de fe crean muchas incertidumbres, crean irregularidades, nos decantamos por la interpretación más favorable de las dos que siempre se le dio, en el sentido de que tenía que ser desde el primer día, no desde que se hacía la renovación. Y no se ha querido y además digo que se ha incentivado a otros grupos de su mismo votación, etcétera, etcétera, dándole otra serie de contraprestaciones para su región en contra de la mayor comunidad que tiene litoral, que es Galicia. Entonces, ¿qué es donde estamos jugando? En el complejo Marindustria, de todo, porque tenemos aquí de todo, y somos el 50% como mínimo de todo, en algunas cosas el 100%. Creo que es una preocupación que se ha generado, una incertidumbre innecesaria, si se hubiera redactado correctamente, y yo creo que fue un tema ideológico, totalmente ideológico. Bien. No es un tema técnico. Tu minuto, Juan.
tu minuto, Juan. Paloma, estamos en Pontevedra, a cada empresa, digamos, le ha tocado vivir este momento en un estado de su concesión. En Pontevedra tenemos a ENCE, en el estado de su concesión ahora mismo es preocupante porque hay distintas interpretaciones. Quería preguntarte si en tu opinión y en la opinión del Gobierno actualmente la concesión que tiene ENCE dura hasta el 2073 o hasta el 2033. En el caso del 2033 serían esos 75 años computados desde el primer permiso. En el caso del 2073 serían validar los 60 años aprobados en el 2013 por el último gobierno del Partido Popular. Y en cualquier caso, ¿qué escenario tenemos? La empresa ya ha advertido que bueno, tiene una cautela en sus inversiones debido a esa incertidumbre o a esa falta de certeza. ¿Qué podemos decir desde vuestra posición? Bueno, nuestra posición es que estamos esperando a que resuelva la justicia, según lo que establezca. La sentencia determinará si la prórroga fue otorgada conforme a la ley y si se puede estar allí todo el tiempo que se concedió en esa prórroga en el 2016 o si no, en el caso de que no, la prórroga, desde el Ministerio ya se manifestó la intención de que esté hasta el 2033. En este caso tendremos que ponernos a trabajar, como ya está haciendo la ministra, como ya está en contacto con la empresa y en contacto con el comité de empresa, para una mesa de diálogo, porque nosotros queremos que ENCE se quede en Pontevedra, entendemos que ENCE genera puestos de trabajo en nuestra comarca y que es una empresa necesaria ya no solo para el entorno de nuestra comarca, sino también para Galicia, y queremos trabajar para que ENCE se quede aquí en el caso, pero bueno, siempre a expensas de lo que establezca la resolución judicial, porque el tema de ENCE en este momento está judicializado y tenemos que, si la sentencia dice que la prórroga fue otorgada legalmente y que cumple la legalidad, pues no tiene efectos retroactivos esta ley. Lo sigo insistiendo, además. Carmen, no sé si compartes que esta ley no afecta inicialmente a una empresa. Esta ley está hecha para afectar a ENCE. Eso es por dónde comienza el Gobierno. Es decir, con un marco estable, claro y seguro, llega al Gobierno el PSOE y necesita una disculpa para allanarse en el pleito de ENCE. Ha sido un problema, porque para echar a ENCE de la ría se han buscado una tesis jurídica que acorta el plazo de todas las concesiones de todas las industrias de Galicia. Es una pena. Y está judicializado porque lo ha judicializado el Estado, que después de que el abogado de Estado contestara la demanda defendiendo, como no puede ser de otro modo, una ley aprobada por un Parlamento, se inventan un informe jurídico que, fundamentado en una transcripción errónea del Consejo de Estado, para decir que hay que interpretar que la ley del 2013 dice que los 75 años es desde el principio, pero necesitan una norma, y lo dijo el señor Viéitez antes. Entonces se allanan con un criterio interpretativo, pero necesitan una norma que respalde ese criterio interpretativo. Lo intentan con el reglamento de la ley de costas, pero ya era muy obvio, un reglamento no puede ir en contra de una ley. No tuvieron más remedio que parar el reglamento, y lo han incluido en el artículo 18.4 de la Ley de Cambio Climático, para decirle a la Audiencia Nacional, vio Audiencia Nacional, lo que yo siempre le dije, esto no debió otorgarse. Entonces, por cierto, que son muy curiosos los plazos de la Audiencia Nacional, ¿no? Porque llevamos mucho tiempo esperando la resolución de esos dos recursos. después de que se apruebe la Ley de Cambio Climático. ¿Quién judicializa la situación de ENCE? Recuerdo que es el Concello de La Pontevedra, por un separación lado. de poderes, yo creo que habrá que confiar en la separación de poderes, y más una representante de la Xunta, ¿no? Dejarme hablar a mí para introducir Si ya eso. cuestionamos eso, apaga y vámonos. Digo, apaga y recuerdo- vámonos, ya, si empezamos cuestionando la separación de estoy- poderes, no, en entonces absoluto, volvemos al perdona, siglo en XVIII. absoluto, no Hombre. tergiverses mis palabras. Bueno. Le he dado la razón a él. No las que interpreto qué como tú las casualidad en leyes. el tiempo y en el espacio, que a lo mejor, Bien. fíjate, que le da tiempo a Ahora te a doy- la te ley a doy- ser aprobada, te doy, y es Paloma, un la argumento palabra. más para vuestro allanamiento, nada más. Sí, bueno. No, Te por doy, favor. Paloma, la palabra. Simplemente recordar que la judicialización del problema de ENCE viene por un recurso presentado por el Ayuntamiento de Pontevedra, por un lado, y por otro lado por la Asociación para la Defensa de la Ría y la ONG Greenpeace, contra la prórroga concedida en el 2016 por el gobierno de Mariano Rajoy, y que es de 60 años. Es cierto que hay una propuesta de diálogo encima de la mesa, pero también es cierto que no ha llegado antes
de la aprobación de la ley, ¿no? Que era también un punto conflictivo. Bueno, nosotros desde el Partido Socialista mantenemos la propuesta de la mesa de diálogo ya desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años. Hay que ver ¿quién la nuestros tiene que programas convocar? electorales. En este momento está dirigiéndola o está desde el Ministerio, están desde el Ministerio coordinándola, y la mesa de diálogo está dando pasos, está evolucionando. Lo que pasa que, claro, no es sentarse ahí, hay que marcar una hoja de ruta, de trabajo, unos principios, unos objetivos, y están en eso en este momento. Y ahora quiero decir una cosa de sentido común. Estamos aquí, una interpretación, ahora mismo acabo de escuchar que desde el Ministerio de Transición Ecológica se pretende castigar y sacar de ahí a ENCE, y se pretende tirar por tierra y deshacer toda la industria de industria gallega. O sea, solo por fastidiar a ENCE. A ver, de sentido común. Entonces es el demonio el Ministerio de Transición Ecológica. Quiere acabar con todos los gallegos, quiere acabar con un sector clave de la economía gallega. Es que con sentido común y dejando lo jurídico aparte, es surrealista esa interpretación. Juan, Bueno, yo sobre este tema... no sé con quién coincides. Yo sobre este tema lo tengo clarísimo, lo tuve desde el minuto 1, ¿no? Y yo efectivamente me he documentado de las cuestiones relacionadas con ENCE. Efectivamente está en un tema jurídico ahora que hay que esperar, etcétera, pero parece que la hoja de ruta del Gobierno no puede tener el objetivo de cerrar ENCE. Eso lo tengo clarísimo. Yo creo que hay que buscar soluciones, yo creo que la mesa tal, hay que buscarlas, y hay que saber respetar lo que funciona correctamente. Yo creo que no estamos muy sobrados en Galicia de empresas como para andar dejando empresas que se vayan a otras comunidades autónomas con un impacto socioeconómico importante. Además, bueno, pues efectivamente, desde fuera, los que no están en el meollo de las cuestiones, parece que es un cierre político. Y esto no puede ser, ¿te das cuenta? O sea, eso yo creo que la Pasteras es segura totalmente, seguramente tendrá que hacer inversiones porque esto es una mejora continua. Está avalada por AENOR en función de la ISO 45001, creo recordar. Bueno, yo creo que tiene un plan estratégico donde tiene una cierta de cuestiones y tal. Yo creo que efectivamente, bueno, yo creo que la fábrica genera energía renovable, la fábrica está utilizando biomasa forestal, Galicia Queda claro. Y madereramente es importantísima. Queda claro, os planteo los tres. Ir a Navia, nuestra actividad, y que por logística nuestros madereros tengan que llevar a Asturias las cosas. Os planteo a los tres, en el punto en el que estamos hablando de ENCE como una empresa directamente afectada en estos momentos. Bien, es cierto que inmersa en otro procedimiento judicial. Lo que le ocurra a ENCE, la solución política y reglamentaria que se aplique para ENCE, ¿creéis que va a marcar un poco la pauta de lo que le puede suceder a todo el resto del sector marindustria o no? No, porque no podemos comparar a ENCE con una conservera, con cualquier tipo de industria del sector mar que está vinculada directamente con el mar. Un astillero, no se puede comparar. El caso de ENCE es totalmente distinto. ENCE, la última vez que tuvimos una reunión con el presidente de ENCE, con Colmenares, nos decía que prácticamente no necesitaban ahora agua para producir, o sea que podían estar en cualquier enclave, en un polígono industrial. Pongámonos en el caso de que se tuviese que ir de ahí porque lo determinase la sentencia judicial. Y nos hablaba de la posibilidad de trasladarse a Portugal. No tendremos suelo industrial aquí en Galicia, no tendremos condiciones adecuadas para que lo que tenemos que trabajar es para que ENCE se quede aquí. Pero no solo nosotros desde el Gobierno del Estado, que en este momento puedo venir yo a representar, sino también desde la Xunta, porque la competencia exclusiva en materia de industria es de la Xunta de Galicia, y la Xunta de Galicia es como si no fuese con ella el tema de ENCE. No, perdona, tú tienes que mantener la industria en Galicia porque gobiernas la Xunta de Galicia, y es tu competencia. El Estado también, pero la Xunta tendrá que sentarse en esa mesa a trabajar también. Carmen, recuerdo la pregunta inicial en este apartado. ¿Lo que le pase a ENCE va a marcar el futuro de lo que le pase a otras industrias o estamos hablando de un caso excepcional? Estamos hablando de un caso idéntico. Lo que ocurre es todas las industrias que están en la costa tienen una concesión con arreglo a la ley de costas, porque la ley de costas no distingue entre me gusta ENCE o no me gusta ENCE. Es decir, la ley de costas lo que dice es que todas aquellas industrias susceptibles de estar en la costa pueden estar, y que todas aquellas empresas que estaban antes del año 2013, siempre y cuando incluso empresas sujetas a autorización ambiental integrada, es decir, aquellas que necesitan una autorización por ser
contaminantes inicialmente, pero que solo sabiendo que no lo son pueden estar allí, es decir, cualquier tipo de industria son susceptibles de tener una concesión. Por lo tanto, desde la Xunta no se distingue entre me gusta ENCE, no me gusta ENCE, me gusta esta empresa, no me gusta empresa. Se va a defender la seguridad jurídica de todas aquellas industrias que legal y legítimamente han conseguido una concesión. Y no creo, la Xunta claro que tiene competencias en materia de industria, las ejerce cada día y seguirá ejerciéndolas. Lo que no va a hacer es crear una mesa de diálogo inicial cuando cree que hay un problema que se puede solucionar de otro modo. Y yo no sé por qué se tiene que gastar el presupuesto. Ahora entramos en las posibles soluciones. Juan, ¿estáis especialmente expectantes y ojo a visor con lo que ocurra en la negociación, diálogo, como le queramos llamar, con ENCE, porque puede marcar el Bueno, el territorio? complejo Marindustria, ya dije antes, que es una religión en Galicia. Por lo tanto, bueno, cualquier tipo de administración que no se crea que somos fáciles de llevar adelante. Ya lo digo así porque ya lo dije donde tuve que decirlo y lo vuelvo a decir aquí. ENCE tiene sus peculiaridades, es una biofábrica con un referente de las plantas de producción de celulosas. Yo la conozco muy bien por dentro porque yo soy doctor en químicas y conozco muy bien la planta. Creo que se han hecho desde la estrategia industrial muy bien. Bueno, yo creo que es una biomasa forestal que tenemos en Galicia que tenemos que aprovechar y tenemos que tener nuestra planta aquí, no mandar la nave a Asturias, porque realmente tenemos que defender lo nuestro y no, yo creo que Pontevedra no está muy sobrada de plantas industriales como para dejar ir a una como ENCE con el impacto de 400 personas directas y 5.000 familias del aspecto maderero que realmente da. Por lo tanto, desde mi punto de vista, bueno, el complejo Marindustria va a seguir peleando. Eso ya lo digo yo ahora desde aquí. Y bueno, y cuando digo el complejo Marindustria, estoy hablando del sector extractivo, desde los bateíros, porque esto influye a todo el mundo. Si una empresa se tiene que marchar, afecta a la cadena en integración hacia atrás al sector extractivo. Os iba a proponer, abrimos una ronda de posibles soluciones, pero a lo mejor hablar de soluciones en este caso es, os pido casi un pronóstico. ¿Cómo creéis que va a evolucionar esto desde el punto en el que estamos ahora, con dos administraciones amenazándose jurídicamente y con una ley que a una parte del empresariado al menos parece no satisfacer porque no tiene claro qué es lo que dice o cuál es la interpretación correcta que tiene? ¿Cuál es vuestro pronóstico a futuro, a medio plazo, a corto plazo, sobre qué va a pasar con esto? Yo creo que estamos en un momento fundamental y es un momento, además, es un buen momento para sentarnos con una mesa de diálogo con el tema de ENCE. Quiero decir una cosa, porque estamos en un momento en el que van a llegar los fondos europeos, los fondos Next Generation, y es la mayor oportunidad para que podamos reforzar esa industria del eucalipto en nuestro territorio, que podamos incluso ampliar el ciclo y generar más puestos de trabajo. Entonces, sea siempre dentro de la legalidad y dentro de lo que nos establezca la sentencia que vaya a resolver la prórroga y la ubicación en ese lugar de la pastera. Si es ahí, porque es legalmente, pues será ahí, y si no, en otro territorio, pero siempre dentro de nuestra comarca para mantener, como decía, los puestos de trabajo. Y además comparto que no estamos sobrados de puestos de trabajo y que necesitamos mantener en nuestra comarca y en nuestra provincia los puestos de trabajo. Y después quería decir también que la hipocresía del Partido Popular llega hasta tal punto que, a pesar de hacer esta campaña en contra de la ley de cambio climático, hay que recordar que la semana pasada en el Parlamento no votó en contra de la ley del cambio climático, se abstuvo. O sea, a pesar de esta campaña de desinformación, luego no vota en contra de esta ley. Eso es el culmen ya de la hipocresía, ¿no? No sé. Carmen, tu pronóstico. Ahora, me imagino que estamos terminando. A mí me gustaría poner de manifiesto que a lo largo de esta intervención he tratado de poner encima de la mesa datos objetivos, ninguna descalificación, ningún concepto subjetivo. Creo que eso es muy importante porque creo que ya no se trata de ideologías políticas. En mi caso se trata de señalar qué es lo que dice la ley, de señalar qué es lo que la seguridad jurídica debe primar y cómo todas las industrias de Galicia, con sus puestos de trabajo, con sus familias que viven y que están incrementando el Producto Interior Bruto de Galicia, por qué se zanja bruscamente por parte del PSOE con la finalidad de proteger
el cambio climático y la resiliencia de la costa. No lo podemos entender. Por supuesto que los fondos europeos ojalá lleguen algún día, ojalá se apruebe este plan, que todavía no se sabe muy bien ni qué dice, ni qué inversiones, ni qué reformas va a producir, pero creo que los fondos europeos están para luchar, no para los problemas que has creado, sino para luchar por el futuro de este país, por el futuro de Galicia y por el futuro de España. Pero no deben usarse fondos europeos para poner una solución a un problema creado por el propio gobierno actual. No me parece justo para las demás industrias a las que se les está No sé por qué sacando ese intuye Carmen dinero. que estamos terminando, estamos calentando, ¿no? Juan, yo tenía aquí apuntado a los fondos Next Generation como algo de lo que a lo mejor hay que Vengo hablar. ahora mismo de eso, o sea que... Claro, algo de lo que a lo mejor hay que hablar. ¿Qué papel podría jugar este plan Marshall que tenemos encima de la mesa para reordenar en algún sentido, con diálogo previo y acuerdo previo o no, este sector o sectores asentados en la costa? Hombre, yo antes de contestarse esta pregunta, que me parece muy interesante, quiero recordar que ayer mismo, o antes de ayer, el Grupo Socialista, con Pablo Arangüena a la cabeza, con Paloma Castro continuando y con Gonzalo Caballero, lo que quisieron hacer es unas enmiendas a la ley desde Galicia para interpretación en el Senado, me imagino, porque la ley estaba ahí, la que se aprobó en el Congreso de Diputados, para intentar maquillar esa incertidumbre que va a crear el artículo 18 en su punto 3 y 4, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente no salió adelante, desgraciadamente, pero bueno, podría haber salido, pero es que realmente, bueno, al final, esto debió hacerse en su sitio procesal oportuno, como dicen los jurídicos, que fue en Madrid, en el Congreso de Diputados, en la comisión correspondiente, y no ahora venir después de que ya está en el Senado, y bueno, y tocado, bueno, pues... después, si quieres, a ti te digo lo de Bildu y lo de Esquerra Republicana de Cataluña, porque es muy curioso, ¿no? Porque votan a favor. Mira, dilo ya, te doy 15 segundos y dilo ya, porque has amenazado 2 veces con decirlo. Entonces, bueno, a uno porque le regalaron unas cuantas energías para Cataluña y al otro porque era amigo de Iglesias de Podemos. Pero así dicho por teléfono, tranquilamente, está grabado, por si acaso te interesa. Bueno, entonces, Paloma, como Juan interpretó la moción, casi interprétala tú que la firmas, ¿no? Sí, la firmo, sí. La moción, que lo que pretendíamos era que se declarase un sector esencial para la economía gallega, el sector marindustria, y que fuera tenido en cuenta para las futuras leyes, como hablaba yo ahora al principio de la futura modificación de la ley de costas, que fuese tenido en cuenta el sector marindustria gallego y que fuese hecha desde el consenso y el diálogo pues, con este sector. Eso era lo que pretendíamos. El PP no quiso, no entiende a lo mejor que es un sector clave para la economía gallega, el sector marindustria, pero nosotros era lo que proponíamos, no pretendíamos modificar nada y no queremos coger competencias que no nos corresponden como hacen otros que pretenden modificar leyes orgánicas a través de leyes autonómicas. Nosotros no, nosotros nos adaptamos a lo que... Esas sonrisas, pero eso se debía haber hecho antes, no después. Juan, fondos, ya que vienes de hablar de los fondos Next Generation, acláranos si pueden despejar a lo mejor alguna duda. Yo creo que hay alguna una estrategia efectivamente ya marcada por la Xunta de Galicia en relación con los Next Generation, pero ya no solo los Next Generation, porque esto es mucho más, ¿no? Ahora, durante 3 horas estuvimos reunidos desde las 3 de la tarde hasta ahora, hasta las 6 y pico, bueno, hay ya una estrategia definida en cuanto a eso es lo que va a pedir Galicia, esos 358 proyectos o iniciativas que se van a llevar, algunas que son de la administración, otras que son del sector privado, fundamentalmente el sector privado con inversión privada, y donde, bueno, pues Galicia quiere apostar por ello. Hay muchas incógnitas aún, porque España ha presentado el plan en Bruselas, tienen 2 meses, esos 2 meses, a partir de esos meses hay que empezar con los indicadores y el reparto entre comunidades autónomas, y yo creo que ahí hay mucho trabajo que hacer. Lo que sí es bueno es que tanto los agentes sociales de Galicia, conjuntamente con el Gobierno de Galicia, pues defiendan una posición común para traer recursos para Galicia. Después ya veremos la interpretación, si es en función de unos porcentajes u otros de población, o de tal, pero yo creo que es... Bueno.
Carmen, en tu opinión, no aprovechar los fondos de Bruselas, si es que se puede, para solucionar problemas de empresas que estén en la costa y, como decía Paloma, podrían trasladarse a otro lugar, ¿sería un pecado, hablando de la religión? A ver, yo creo que lo acabo de explicar antes. Yo creo que los fondos se deben de utilizar para potenciar las actividades económicas que ya están y para tener nuevas oportunidades. Sigo sin entender por qué echo de la costa o les acorto el tiempo en muchos años a determinadas empresas y luego saco fondos de otros lados para ayudarles. No lo entiendo, porque se podrían repartir entre todos. Con respecto a los fondos, pues por supuesto la Xunta de Galicia está trabajando en tratar bueno, pues de analizar, de canalizar a todas las empresas, a todos los sectores para poder trasladar al Estado pues, aquellos proyectos tractores que entienden que son los más adecuados para el desarrollo económico de Galicia. Pero eso es una parte del plan. A mí me gustaría también decir que este plan ya se han incorporado millones en los presupuestos generales del Estado y ya se están empezando a transferir a las comunidades autónomas. Pero me gustaría decir, se transfieren a las comunidades autónomas poco dinero, se transfiere a las comunidades autónomas el dinero con unas bases reguladoras totalmente establecidas por el propio Estado para que nosotros hagamos de gestores correspondientes. Y en cuanto a la finalidad de como decía la diputada, pues en titulares, de prevenir, de fomentar el medio ambiente, el patrimonio natural, a la ecodiversidad, yo le digo que de 1.100 millones de euros que están presupuestados por parte del Estado en el Next Generation, a Galicia le han tocado 20. Paloma. No sé qué pretende, no perdona. Bueno, ya está determinado. Vamos a darle el turno a Paloma. Claro. Carmen, No sé, hombre, a ver, dentro de la opacidad. Carmen, luego te doy otro turno. No, es que tu minuto se ha pasado hace mucho. Adelante, Paloma. Dentro de la opacidad que existe en estos proyectos tractores de la Xunta, porque es todo opaco, no se nos da ningún tipo de información, en principio eran 400, luego pasaron a 78, luego 100 y algo, no sabemos muy bien cuál es la cantidad según el día que varía de proyectos, porque no se informa, es totalmente opaco, insisto. Entiendo y sé que las líneas de los proyectos europeos son 3 líneas y una de ellas es la transición ecológica justa. Y yo creo que más transición ecológica justa que adaptar una industria como puede ser la industria maderera en nuestro territorio a unas condiciones ecológicas justas y al medio ambiente y que cumpla en la finalidad la que la siga cumpliendo en nuestro territorio, pues no lo veo. Yo claro que lo veo, que sí que podría ser uno de los proyectos. Pero bueno, insisto, la opacidad es total, no tenemos ni idea la oposición de lo que está saliendo de Galicia. Y por otro lado voy a decir, los criterios, que no es cierto lo que dices, los criterios vienen de Europa y están muy encajados y muy delimitados, o sea que no son criterios, y los criterios que se van a repartir vienen establecidos de forma objetiva por parte de Europa y por parte del Estado, o sea que no existe ningún tipo de distribución partidista, no. Sí, deciden los proyectos, no, los proyectos que presente cada comunidad autónoma. Bueno, pero me parece increíble que se hable. Tienes otro minuto, que Carmen. Se hable. Pero luego Paloma va a querer el suyo. De opacidad total. Es decir, si hay alguien que tiene que hacer perdona, estoy hablando yo. Si hay alguien que tiene que hacer un plan, si hay alguien que tiene que negociarlo con todos los sectores económicos, si hay alguien que tiene que tener una interlocución con las comunidades autónomas, es el que elabora el plan y el que lo tiene que aprobar. Bueno, me parece increíble que por parte de la diputada se diga que nosotros tenemos opacidad cuando estamos esperando cada día que se nos diga qué es un ERTE, dónde se van a regular los ERTEs, dónde se van a registrar los ERTEs, cómo se van a convocar los ERTEs, cuánto dinero se va a destinar a esos proyectos tractores. Que hablen de opacidad, por favor, por favor. Paloma, no tengo otra contestar? palabra. Y digo, ella a lo mejor no sabe lo que es los ERTE, ella a lo mejor no sabe lo que es un ERTE, pero toda la gente que los está cobrando te aseguro que sí que lo sabe. Te aseguro que tú a lo mejor no lo necesitas, pero hay mucha gente sí que está viviendo la paloma. Igual, perdonadme las dos, igual nos estamos desviando un poquito. Pero bueno, en concreto. Es que no es ERTE, déjame un momento. Pero PERTES, ¿cómo se llaman los proyectos tractores que va a financiar el Plan Nacional de Resiliencia? ¿Cómo se llama? PERTES. PERTES, vale. Sí, me he confundido. No seas demagógica. No, perdona, yo te oí por ERTES. favor. PERTES. Yo creo que en el contexto era fácil deducir a qué me refería. No sé. Bueno, hombre, con un conocimiento. Paloma, tenías la palabra y luego quiero hacer una pregunta. Los criterios están delimitados a nivel europeo. Los criterios son estancos. Es que yo también me voy preocupada. Escuché que, bueno, incluso
que decías que, bueno, a lo mejor ENCE tiene que quedarse ahí porque no tenemos tan sobrante y tal. Y ahora ya, en este segundo momento, ya empiezas a decir, no, que hay que sacarlo de ahí, para polígono industrial. Yo siempre desde un momento... Ya me voy preocupado, ¿eh? No, ya yo tienes una posición desde el primer momento mantengo lo mismo. Lo que establezca la resolución judicial, estará ahí si legalmente es correcto que esté ahí, si no, no. Perfecto. Yo es lo que mantengo desde siempre, desde un inicio, no varía para nada mi criterio. Y digo que sí que existen 3 líneas europeas y que los proyectos que encajen dentro de esas líneas son los que serán financiados desde Europa y, por tanto, le corresponde a la comunidad autónoma, le corresponde a Galicia presentar unos proyectos ambiciosos que puedan competir con otros para poder acceder a esos fondos a unos criterios totalmente objetivos que se establecen a nivel Pero europeo. existen esos proyectos. Es que no, Sí, ni siquiera están esos convocados, proyectos se ha los he ido visto bien. todos. Pues Como qué ves, suerte, porque el nosotros minutero... no nos dan traslado. Mira, por Nosotros favor, llevamos permitidme una cosa, meses pidiendo. dejadme una pregunta para Juan y luego os voy a dar un turno de 1 minuto, más o menos, para concluir, ¿vale? Digo por respetar también el horario que nos habíamos marcado. Pero sí quería, Juan, preguntarte a ti, estamos hablando al fin y al cabo de la ley, es cierto que de la polémica del artículo 18.4 y las concesiones en la costa, pero la ley es mucho más. Y la ley fija, lo tengo aquí apuntado, un objetivo en el 2030, que es pasado mañana, de reducir un 23% la emisión de gases de efecto invernadero, un 74% de la electricidad con fuentes renovables, objetivo 2040, emisiones cero para los coches, 2040, y 2050, el 100% de la electricidad generada con energías, con fuentes renovables. Esta es la hoja de ruta. ¿Qué os parece a los empresarios? No, a nosotros nos parece bien en el sentido de si todo el mundo lo cumple. Lo que no podemos hacer es que unos lo cumplan y otros no lo cumplan. Las empresas, al final, son actividades socioeconómicas, ¿no? Y, por lo tanto, las normas, las leyes tienen que ser para todos. Lo que no puede ser es que un país lo cumpla y otro que tenemos en el sureste asiático no la cumple. Entonces, claro, estamos haciendo un pan con tortas, porque al final se desplazan hacia otros lugares las producciones y dejamos de crear riqueza y empleo en nuestro territorio. Yo creo que en ese sentido, yo creo que efectivamente esa es la hoja de ruta que se ha marcado, los objetivos del desarrollo sostenible por parte de todo el mundo, y yo creo, incluso las preferencias que en el semestre de la Unión Europea pues tiene, y yo creo que esa es la hoja de ruta que está marcada. Pero bueno, esto sin prisa pero sin pausa. Y yo creo que hay muchas de las empresas que ya están trabajando en esa línea. Y incluso con sistemas muy innovadores, y la gente está apostando por ir hacia eso. Pero Roma no se hizo en un día, por lo tanto debemos marcar unas etapas y esa es la hoja de ruta y habrá que cumplirlo, pero poco a poco. Y no desde el punto de vista ideológico y político, vuelvo a decir, sino desde el punto de vista de efectivamente si impacta sobre el medio ambiente, sobre la ecología, al final todos somos ecológicos, pero bueno, cada uno tiene que saber que realmente también tiene que haber una actividad industrial, porque si no, es que no vamos a vivir todos del sol y de la... Y si viene una pandemia, pues menos del turismo y de no sé qué. Ahora sí... Lo cierran por orden. Ahora sí, a modo de conclusión, os pido que, si podemos, respetemos el minuto. En esta ocasión, Carmen, te pido que seas la primera, Paloma la segunda y Juan, que fuiste el último, que cierres tú con tu conclusión. Carmen. La Xunta siempre está, y no puede ser de otra manera, a favor de la protección del medio ambiente y de la compatibilización de la protección del medio ambiente con la actividad económica. Es nuestra finalidad y seguirá siéndolo. Por lo tanto, prueba de ello es que en nuestra comunidad autónoma hace ya año y medio aproximadamente ya se aprobó una estrategia de cambio climático que establece los mismos y algunos más ambiciosos que la ley de cambio climático que acaba de aprobar el Estado. Además de ello, nosotros en esa estrategia lo que hacemos es fundamentalmente incluir actividades de fomento, no prohibiciones, sino fomento, ayudar a las empresas mediante unos incentivos económicos para que esos objetivos medioambientalmente adecuados para todo el mundo se puedan conseguir. Pero no creemos, y de hecho yo creo que la diputada del PSOE acaba de incurrir desde el primer momento en una gran contradicción, si la propia ministra, el propio ministerio está diciendo que no tiene sentido incluir una modificación de la ley de costas en la ley de cambio climático porque nada tiene que ver y emplaza a una futura modificación de la ley de costas, ¿por qué se utiliza un argumento falaz como el de la protección de cambio climático, el de la resiliencia, para acortar
títulos concesionales que son el soporte de actividades económicas necesarias para nuestra comunidad autónoma, Tiempo que agotado. jamás han puesto en duda el cambio climático, jamás han ido en contra del medio ambiente y no lo entienden. Queda claro, Carmen. Paloma, tu turno. Sí, bueno, quiero volver a como empecé, ¿no? Una ley necesaria, porque los efectos del cambio climático pueden ser devastadores, nos corresponde a los países desarrollados como países a lo mejor más contaminantes o con más medios, pues iniciar esta labor de lucha contra el cambio climático con nuestras políticas, siempre desde el punto de vista de que sea una transición justa para que no quede nadie atrás y para que podamos seguir manteniendo un equilibrio entre lo que es necesario, que es la economía y la industria como pilar fundamental, claro, para nuestra economía y siempre con el respeto al medio ambiente, por eso tenemos que cambiar nuestros modos de producción. Por otro lado, vuelvo a insistir, esto es una ley general, una ley de principios, ahora vamos a concretarlo en leyes específicas que desarrollarán cada uno de estos aspectos, la descarbonización, las energías renovables y la ley de costas, por supuesto, en la cual el sector mar-industria tiene que estar representado y tiene que existir un diálogo y un consenso, sobre todo nosotros desde el PSDG vamos a pujar por eso porque entendemos que es un sector clave, como pretendíamos ayer aprobarlo en el Parlamento para nuestra economía gallega. Perfecto. Estamos en un foro empresarial. Cierra el portavoz de los empresarios, Juan Vieites. Lo agradezco. Yo creo que efectivamente las empresas lo que necesitan es que no existan incertidumbres, lo que quieren es seguridad jurídica, quieren crear riqueza en su territorio, en su entorno y empleo, y desde ese punto de vista las leyes que no son transparentes, que dejan resquicios para la interpretación de tal manera que pueda perjudicar una actividad industrial y empresarial, pues realmente crean muchos conflictos, ¿no? Y lo estamos viendo con esta ley. Y hubiera sido muy sencillo haber cambiado algunas palabras de la propia 18.3, 18.4 y acomodarlo a lo que realmente se le estaba pidiendo, que es no interfiriera en otra ley como la ley de costas, porque está marcando, y vuelvo a repetir, lo que marca la ley de costas y ya tenemos el plafón puesto con la ley de cambio climático y transición energética. Por lo tanto, las empresas preocupadas, las empresas realmente tendrán que hacer sus deberes y, bueno, el mundo empresarial lo que quiere, ya digo, es total transparencia en las leyes y que tenga, lo que dije antes, seguridad jurídica versus seguridad territorial de donde está emplazado, ¿no? Bien, pues en nombre de la Cámara de Comercio agradecer en primer lugar a nuestros tres invitados por su gentileza para debatir. El debate es siempre sano y la confrontación de ideas nos ayuda a comprender mejor la realidad y la situación. Agradecer, por supuesto, al casino que nos haya dejado y cedido amablemente las instalaciones para hacer esto posible y a todos ustedes que se han acercado hasta el casino a escucharles a ellos y a todos los que nos están viendo, como no, a través del canal Vimeo, que nos podrán ver con todo esto grabado, pues decirles que muchas gracias y a la cámara decirle que esto se merece un segundo tiempo, ¿no? Quizás nos haya faltado un segundo tiempo. Lo habrá seguramente. Muchas gracias.